esta mañana por el historiador Alejandro Rosas, quien además es un apasionado de este tema del 68. Alejandro, bienvenido. Mónica, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hablábamos hace un momento que cada sexenio, cada gobierno, cada administración le da un matiz distinto a la conmemoración del 2 de octubre. La historia es como todo, es como la materia, se transforma todo el tiempo de acuerdo a las conveniencias de los personajes de la historia que queremos contar, ¿no? ¿Cómo la contamos en esta ocasión? Claro, yo creo que al final lo que hace cualquier régimen que llega va contando su propia historia o más bien su propia interpretación de la historia o su propia narrativa. Y hoy lo que estamos viendo, este va a ser el primer 2 de octubre de un gobierno de izquierda, digamos, dicho tal cual, del nuevo régimen, de la 4T, todo eso, y yo sí siento que no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Porque siempre durante, pues, prácticamente desde el 68, mucha de la gente que participó en el 68 luego se fue sumando a movimientos de izquierda, el 88 cuando se forma 89 el PRD, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, cuando has estado siempre en la oposición, criticando al gobierno y todo eso, de pronto ya estás del otro lado. Ya eres gobierno. Hoy y además te toca contener y te toca tener la autoridad, ejercerla. Ese es el punto central de todo esto. O sea, yo creo que aquí lo que estamos viendo con lo último que ha dicho Claudia Sheinbaum, el gobierno, de que no va a haber, que nunca va a haber represión. Qué bueno que tengamos un país en el que nunca más podamos tener represión o se permita la represión. Eso es terrible. La represión nos llevó a la guerra sucia, la represión terminó con esta matanza del 2 de octubre, con el cañonazo, o el bazucazo, perdón, en San Ildefonso en el movimiento del 68. Es decir, sí ha sido terrible la represión que estableció el sistema político priista, pero ejercer la autoridad y aplicar la ley no tiene que ver con la represión. Y es aquí la encrucijada en donde se ve el gobierno, ¿no? Es decir, prefieren hacer o tratar de organizar un cinturón de paz hecho por ciudadanos, pero los estás arriesgando de algún modo. Sí. Mira, generalmente las manifestaciones son pacíficas. Hay veces que se han salido un poco de control y claro, hay destrozos y demás. Eso también lo hemos visto. Tampoco es como para decir va a estallar la guerra civil. Pero ¿para qué arriesgas a la ciudadanía si tú tienes los mecanismos como Estado, como gobierno, para mantener el orden? Si el gobierno pone a la fuerza pública simplemente para estar ahí y aplicar la ley y ejercer la autoridad, no tendríamos que estar pensando en que los 12,000 funcionarios van a dejar voluntariamente y gozosamente sus trabajos en las tardes para ir a la manifestación. Porque además, hablábamos hace un momento, es la primera vez que le tenemos temor a una marcha. Siempre hemos sabido que hay una manifestación, que hay una protesta, que hay una exigencia de justicia histórica con el tema del 2 de octubre y siempre nos manifestamos, pero no le habíamos temido a una manifestación de esta forma porque sabemos que el uso de ejercer la autoridad el día de hoy pues está en entredicho o lo entendemos distinto. Qué bueno que lo mencionas. Yo me acuerdo cuando en el 88, yo tendría 18, 19 años, y cuando participábamos en las manifestaciones a favor de Cárdenas, siempre todo el mundo decía, mis papás, es que, o sea, quedaba el recuerdo de 20 años atrás del 68, es que el gobierno va a sacar al ejército, les va a mandar, los va a reprimir. Ahora, el miedo no es que el gobierno vaya a reprimir porque lo ha dicho abiertamente, el gobierno es que, el miedo o el temor es que el gobierno no sea lo suficientemente capaz de ejercer la autoridad y poder salvaguardar y mantener la garantía de seguridad de la gente que se vaya a manifestar. Porque estos grupos de anarquetos, como se llaman, o anarcos, como quieran decir, los hemos visto cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto, varias veces a lo largo de sus acciones. O sea, siempre hay. Pero en otros momentos, sí. Se contienen. Se contienen o son contenidos por el gobierno. Aquí el problema es que el gobierno, y eso es lo que me parece que no tendría que ser, nosotros tendríamos que salir a manifestarnos hoy o cualquier día con la seguridad de que el gobierno local y federal nos va a proteger de cualquiera que quiera infiltrarse o de cualquiera que quiera romper las manifestaciones. Además, no tenemos que ser nosotros los ciudadanos quienes nos defendamos. Para eso hay un Estado, para eso hay estructuras de poder. Además, cada año esta conmemoración resulta, pues, en una, si bien no protesta, en una demanda distinta. En esta ocasión, pues, México votó por la izquierda, pero México votó por la izquierda contundentemente. Pero como historiador yo te preguntaría a ti,
¿Cuáles son las diferentes izquierdas que conviven en nuestro país en este momento? Porque habría muchos que quisieran regresar al 68 y vivir el México del 68 con la izquierda del 68. Hoy es una izquierda completamente diferente. No, bueno. Regímenes de izquierda emblemáticos ya no existen. No, yo creo que estamos muy lejos de esas izquierdas de antes, ¿no? Donde verdaderamente sí estaba muy delimitado todo este asunto progresista, todo el asunto por las causas sociales. Aquí vemos una amalgama muy extraña, hasta una combinación conservadora, ¿no? De sí, pronto. claro, evidentemente lo hemos visto este acercamiento a las iglesias, en algunos lados los gobiernos de izquierda que no apoyan la legalización del aborto u otro tipo de demandas de carácter social que son muy propias de las vanguardias izquierdistas en el mundo. Así es. Ahora, el 68, hoy lo vemos como, yo lo veo y creo que eso era, más que un movimiento que buscara cambiar al régimen, era un movimiento que buscaba la libertad, que buscaba abrir los espacios. Tú lees su pliego petitorio, no decía, pues, muera el gobierno de Díaz Ordaz, vamos a transitar al comunismo. Pedían la renuncia del jefe de policía, la desaparición del cuerpo de granaderos por ser un cuerpo represor, la derogación del artículo 142 y 43 del Código Penal, que era el de disolución social, con el cual el sistema político priista se encargó de meter a la cárcel a todos los disidentes, porque nunca definió disolución social, y disolución social podía ser desde ir a quemar una puerta en Palacio o una manifestación magna en contra del gobierno, hasta gritar este tipo de consignas como la que le gritaban a Díaz Ordaz: sal del balcón, chango, sicón. Eso podía ser un delito de disolución social. Sí. Entonces, también es cierto, hemos cambiado totalmente. Las leyes han cambiado, la Constitución se ha movido. Todas estas demandas hoy las hubieran cumplido hace 77 días. No, el problema, y yo creo que eso no hay que perderlo de vista, porque también el sistema político priista nos debe todavía muchas explicaciones, y tenemos que exigir justicia, porque ellos tienen mucho que explicar. Ese fue el momento de mayor sordera del sistema político priista. Es decir, fueron incapaces de escuchar y de ver y de comprender lo que pedía la sociedad de ese momento. Incapaces. Y esa incapacidad los llevó a ejercer una represión brutal, porque haya sido un muerto el del 2 de octubre, o 40, 300. O 70, o 1000... no debíamos, como gobierno, permitir que hubiera uno solo. Así es. Ese creo que es el punto central. Así es. Pues vamos a revisar. Ahorita estamos especulando qué es lo que vamos a ver hoy a partir de las 3 de la tarde que arrancan las manifestaciones. Ojalá regreses al estudio a platicar y analizar qué fue lo que vimos en la marcha de hoy, a la que algunos tanto le tememos. Muchísimas gracias.